Comunidad Relatos de la Noche, es momento de entrarle a una nueva recopilación, a una nueva canasta de historias de horror que esperamos que disfruten, que les haga asustarse, vivir el horror paranormal y olvidarse de los horrores de la vida real que nos esperan a todos y a todas allá afuera. Las historias de hoy son variadas, pero estoy completamente seguro de que alguna se va a quedar con ustedes. Vámonos a las historias de hoy. Como siempre, yo soy Uriel Reyes y tú ya estás entrando a los siguientes Relatos de la Noche. Hola a todos. Esta experiencia no es mía, pero me la contó la persona que la vivió. A continuación la cuento como me la compartió a mí, en primera persona. Yo era un niño apenas de unos 10 años, cuando mis padres habían sembrado maíz en un terreno a las afueras del pueblo. Para llegar a él pasábamos por un camino que tenía un árbol muy grande y frondoso de parota. Era tan enorme y daba tanta sombra que se sentía frío y húmedo al pasar por él. Era común que me mandaran solito a regar la milpa. Lo único que me alumbraba eran pedazos de madera de ocote o nomás luz de la luna cuando había buena. Siempre me iba caminando, revisando los surcos de la milpa para ver que se estuvieran regando parejo, o tapando los hoyos de entrada a las madrigueras de las tuzas. Y escuchaba también algo extraño cada que iba, pero que nunca me espantó. Escuchaba que alguien se iba caminando detrás de mí, pero chapoteando en el agua. Lo que siempre imaginé fue que eran animalitos saliendo de las madrigueras buscando refugio en un lugar seco, así que nunca lo comenté con nadie. Pero al pasar de los días, en una ocasión revisando detrás de mí, me di cuenta de que había unas huellas que seguían a las mías, unas huellas como de un niño más pequeño que yo. Me dio mucho miedo, pero no dije nada por temor a que me regañaran pensando que era un pretexto mío para ya no ayudar a regar. Un día que había empezado a regar muy de madrugada, ya iba de regreso para mi casa. Cuando pasé por debajo del árbol de perota, escuché que algo se venía bajando de él. En vez de correr, comencé a caminar despacio. Tenía mucha curiosidad. Algo cayó frente a mí. Un ser casi de mi tamaño, cubierto de pelaje negro y con cuernos que se enrollaban hacia los lados. Hacía una especie de zumbido y no sé si eso o el miedo o la impresión fue lo que me dejó paralizado. Se me acercó hasta que sentí su aliento y emitió una especie de silbido o chillido, y yo me desmayé o algo así porque ya no supe más de mí, hasta que abrí los ojos, hasta que desperté, pero iba caminando por un río. Desperté porque el agua ya me llegaba a la nariz. Me salí corriendo del agua y no reconocía el lugar, no reconocía nada alrededor, no tenía idea de dónde estaba. Me encontré a unos campesinos más adelante a punto de terminar de labrar sus tierras y me acerqué a ellos para pedir razón de aquel lugar. Estaba en un pueblo muy lejos de casa. Ellos me llevaron a caballo hasta mi hogar, pero cuando intenté explicar en casa, nadie me creyó. Me castigaron muy feo por haber desaparecido todo el día. Ya saben cómo eran los castigos de antes. Nunca supe qué fue ese ser. ¿Qué quería de mí? Pero cada que pasaba por ese lugar para ir a la milpa me daba mucho miedo y rezaba para no volver a encontrármelo nunca más. Ya no volvió a suceder, pero todavía me pregunto qué fue eso que vi. ¿Qué me hizo? Dice la gente de aquellos rincones que no es raro que los duendes le hagan travesuras a quienes andan de noche en sus milpas. Hola Uriel, te quiero saludar a ti y a toda la comunidad. Ojalá que me puedas leer. Mi nombre es Tatiana Monreal y te escribo desde Monterrey, Nuevo León. Desde hace tiempo sentía la necesidad de escribirles, pero no había podido hacerlo, y hoy por fin empiezo a contarte lo que me está pasando. Siempre me han gustado las historias de terror, desde muy chica. He visto muchas películas y series. Hasta presumo que no hay una película de terror que no haya visto. También veo documentales y hasta canales de exploración urbana en YouTube. Así fue como una noche por accidente. El algoritmo me llevó a Relatos de la Noche y pronto se volvieron mi canal favorito. Yo tenía la idea de que soy tan fan de este tipo de contenido porque jamás me había pasado algo paranormal.
pero eso cambió recientemente. Hace un año me casé. Yo era madre soltera, pero encontré a un hombre maravilloso que ahora tomó el rol de padre de mi hija. Él ya tenía una casita de Infonavit relativamente nueva, de apenas 3 años, y me atrevo a decir qué tipo de casa es porque creo que mucha gente tiene la creencia de que en casas de interés social no pasan este tipo de cosas, que no hay fantasmas. Yo ahora sé que están equivocados, que no tiene nada que ver lo recientes que pueden ser. Aquí en esta casa fue la primera vez que experimenté parálisis del sueño, que se me subió el muerto. Pero no estaba haciendo nada distinto. Seguía consumiendo el mismo contenido de siempre, pero creo que la diferencia es que en mi casa anterior, con mi mamá, vivía también mi abuela de 82 años. Toda la vida ella nos inculcó la religión cristiana y siempre vivió con nosotras porque mi mamá también fue madre soltera. Mi abuela me decía que el ver y escuchar tantas cosas de terror atraía al mal, que podría provocarme una experiencia desagradable. Pero yo le respondía que no pasaba nada, que nunca me había asustado de verdad. Mi abuela me dijo que si estábamos a salvo de esas presencias en aquella casa, era porque ella oraba todo el tiempo, sobre todo desde una experiencia que tuvo mi madre y que después también voy a contarles. Pero advertía que esa protección no me iba a acompañar hasta mi casa nueva. Y tenía razón, porque aquí no hay rezos, no hay oraciones, solo contenido de terror. Aquí empecé con esos momentos de parálisis. La primera vez recuerdo que mi esposo ya se había ido a trabajar, ya había amanecido. Abrí los ojos y escuchaba que alguien iba caminando fuerte hacia mi cuarto. Escuchaba los pasos muy claramente, como cuando alguien trae sandalias y roza mucho los pies en el suelo. Solo cerré los ojos y me puse a rezar, en mi mente, porque no me salían las palabras. Luego escuché la puerta de mi cuarto y sentí como alguien se acostaba sobre mí. No me podía mover por más que lo intentaba y sentía como si estuviera despertando de un sueño, aunque todo aquello se sentía absolutamente real. Le conté a mi abuela y me dijo que el Salmo 91 es la mejor protección para las cosas malas, así que me traje una Biblia de su casa y la dejé abierta aquí, justo en el Salmo 91. Por un tiempo dejaron de suceder cosas raras. Por un tiempo todo se calmó. Yo me relajé y tomé la costumbre de poner relatos de la noche en la bocina mientras hacía el aseo de la casa. Una noche en particular, a mi esposo le tocó trabajar tarde y yo me puse a limpiar y a escuchar sus historias hasta ya muy entrada la noche. No tenía miedo de tener la puerta abierta, ya que había varios vecinos con fiestas o reuniones familiares aquella noche. Había mucha gente en la cuadra. Recuerdo que escuché el relato de la primera comunión, luego algunos más que no recuerdo, pero el último fue el de posesión familiar. Y ahí sí, a raíz de eso, siento que empezaron a suceder cosas muy extrañas en la casa, en todo el transcurso de la semana. Comenzaron con ruidos, nada más, ruidos fuertes en la madrugada, pero que por alguna razón solo yo podía escuchar. Cuando hace mucho calor, mi hija se duerme con nosotros porque aquí en el cuarto hay aire acondicionado y en el suyo solo un enfriador de aire. La cama es muy grande, así que no es incómodo cuando lo hace. Una de esas noches calurosas de Monterrey, en que ella se quedó con nosotros, me despertó un sonido fuerte, como si aventaran una sandalia al piso, pero muy fuerte, no como si se hubiera caído. Vi mi teléfono. Eran las 3. Le pregunté a mi esposo si había escuchado, pero estaba profundamente dormido. Frente a mi cama hay un ropero de puertas corredizas. Una de esas puertas estaba abierta, y yo tenía la sensación de que alguien me veía desde ahí. Me volteé hacia mi hija, la abracé e intenté volverme a dormir. Cosas muy parecidas las volví a vivir 3 noches seguidas. El sonido de que alguien lanzaba algo al piso me despertaba, pero a nadie más, solo a mí, como si solo yo pudiera escucharlo. Y eran sonidos realmente fuertes. Pero lo más aterrador sucedió poco después. Hay días en que mi esposo entra muy temprano a su trabajo, a las 5 de la mañana. Esos días se va de aquí a las 4.
En una de esas ocasiones se despidió de mí como siempre. Me dio un beso mientras yo estaba acostada. Escuché que salió, que cerró la puerta y yo seguí durmiendo. Pero entonces, entre sueños, empecé a escuchar que alguien lloraba. Alguien estaba llorando junto a mí. Mi hija estaba en su cuarto. Me di la vuelta hacia el lugar de mi esposo y vi a una mujer acostada ahí, de piel muy pálida y cabello negro, y parecía estar completamente mojada. No recuerdo su ropa. Me concentré en su rostro. Tenía los dientes como negros y por alguna extraña razón tuve la necesidad de preguntarle por qué lloraba. Pero entonces la escuché bien. La vi bien también, como si mis ojos fueran despertando. Me di cuenta de que se estaba riendo. Y luego se empezó a reír muy, muy fuerte, casi a carcajadas. Detrás de ella, en el espacio entre su lugar y la pared, se comenzó a dibujar una sombra negra, como si se hubiera levantado, como si hubiera salido de debajo de la cama. Y yo de nuevo sentí un peso horrible encima como la vez anterior. Y de nuevo comencé a rezar el Padre Nuestro, a apretar los ojos con todas mis fuerzas hasta que me pude mover y abrí los ojos y por fin ya no había nadie más en el cuarto conmigo. Sentía mi corazón muy acelerado, apenas podía respirar. Tenía muchas ganas de llorar, pero sentía como si algo en mi garganta no me dejara hacer ningún sonido. Recordé que la noche anterior yo había estado escuchando las historias de personas a las que les había pasado algo similar. Peor aún, recordé que había escuchado el relato que la mano peluda no se atrevió a contar. Han pasado unas semanas ya. Los he seguido escuchando, pero cada vez que mi esposo se va a ir tan temprano, le digo que al irse le pida a mi hija que venga a acostarse conmigo. Me da mucho miedo volver a experimentar algo así. Esto último no se lo he contado a nadie de mi familia, ni a mi abuela, porque siempre me regaña y siempre lo atribuye a que escucho historias de terror, a que veo películas. Yo no sé qué creer, pero lo que sí sé es que eso que vi no fue sugestión. Mi Biblia ya jamás se cierra. Siempre está abierta en el Salmo 91. Hola, buenas noches. La historia de 13 minutos antes de la medianoche me hizo recordar por qué no me gustan nada los espejos, y se los quiero compartir. Yo tenía 7 u 8 años cuando mis padres decidieron organizar un viaje a la playa. Éramos 3 familias las que haríamos el viaje. Nosotros y 2 compañeros de trabajo de mi padre, el señor Martínez con sus hijos y el señor Blanco con su esposa. Visitamos varias playas, aunque solo recuerdo que fuimos a Barra de Navidad y Melaque. El viaje sería largo. Cada familia iría en su automóvil, así que se decidió pasar la noche en un poblado de Jalisco, donde un conocido del señor Martínez era dueño de un hotel y de un cine. Todo el viaje fue muy bonito, pero lo que nos compete sucedió hasta nuestro regreso, cuando cambié de lugar con el hijo del señor Martínez para que él viajara con mis hermanos en el auto de mi padre y yo viajara con su hermana, y así todos podríamos ir jugando y platicando durante el traslado. Habían optado por manejar de noche, sin descansar. Solo se hizo una parada en el camino para comer. Pero más adelante, desgraciadamente, a la señora Martínez le hizo daño lo que comió. Así que se les hizo señas a los otros autos de que se adelantaran, y su marido decidió desviarse a un pueblito donde conocían a alguien. Era urgente. La señora debía usar un baño. Mi amiguita iba dormida cuando nos desviamos rumbo a la casa de sus conocidos y no despertó a pesar del alboroto. ¿Quieres ir al baño?, me preguntó rápidamente la señora mientras bajaba del auto a toda prisa. Yo asentí y salí corriendo detrás de ella mientras su esposo me gritaba que tuviera cuidado. Recuerdo que ya era tarde cuando llegamos a aquel sitio. El cielo ya empezaba a oscurecer. La señora tocó la puerta gritando: «Madrina Jovita, soy Tere, ábrame».
Pronto apareció una señora ya muy grande. Estaba muy espantada, pero su ahijada explicó que no pasaba nada malo, que por favor le urgía usar su baño. La viejecita sonrió y se hizo a un lado. «Ya sabes dónde queda», le dijo. Rápida como flecha, la señora Tere desapareció hacia el fondo de la casa, mientras la viejecita me llevó adentro creyendo que yo era la hija de su ahijada y me sentó a la mesa, donde me ofreció un pan dulce y café. Y claro, acepté. Nunca he dicho que no al pan dulce. Y mientras la anciana desaparecía con rumbo a su cocina, me llamó la atención un sonido en el pasillo, al lado del comedor. Obvio, a esa edad yo era muy curiosa, así que caminé hacia allá y pude ver a una mujer al fondo. Quizás serían 3 o 4 metros. Estaba sonriendo, pero tenía los ojos cerrados, muy apretados, y me hacía señas para que me acercara. La verdad, de pequeña nunca fui desconfiada, pero aquello me dio mucho miedo. La mujer estaba muy sucia, con el cabello blanco hecho nudos. Creí que era una bruja. Estaba a punto de correr para alejarme cuando la señora Jovita saltó de detrás de mí y cerró la puerta de madera que llevaba al pasillo. «Te he dicho muchas veces que no te acerques a mi hija. Está malita», me reprendió y me llevó a la mesa donde ya estaban listos varios panes, los cuales no pude probar ya que la señora Tere apareció y me llevó deprisa a que usara el baño. Cuando salí nos despedimos y volvimos al auto. Yo me acurruqué y cerré los ojos, pero no podía dormir. Cuando era pequeña me gustaba jugar a cerrar los ojos e imaginar qué había a mi alrededor, especialmente cuando viajaba en coche. Y fue entonces cuando escuché una de las charlas más horribles que he presenciado en mi vida. «La niña vio a María», susurró la señora Tere. «¿Cómo? Pero ¿no se supone que está encerrada todo el tiempo en su cuarto? ¿A poco ya se curó? ¿Ya puede salir?», le respondió su esposo. «No, sigue mala. No sé cómo estuvo. Cuando salía del baño y fui a buscarlas, vi cómo mi madrina cerraba la puerta del pasillo y Andy estaba allí parada y María al fondo, afuerita de su cuarto. Mi madrina dice que a veces se sale a buscarla cuando se tarda en volver, pero no abre los ojos y no se aleja mucho. Hace años que no las veía. Me dolió lo acabadas que están. Las dos parecen ancianas». «Pero María es de tu edad, ¿no?», le preguntó el señor. «Sí, pero desde que le pasó aquello, el cabello se le puso blanco». «¿Alguna vez supieron bien qué le pasó?». «No, todavía es fecha que no se sabe». Aquí la señora Tere comenzó a rememorar cómo María había enfermado. Resulta que era una joven muy inteligente que hacía años decidió irse a estudiar a la UNAM, a la capital. No recuerdo en qué carrera comentaron, pero sí que dijeron que era una muy buena alumna, que llevaba el mejor promedio de su salón, que era seria y muy responsable. Vivía en una casa para señoritas donde la encargada era muy estricta. No tenía amigos y se quejaba de que sus compañeros se burlaban de ella por ser tan estudiosa y tímida. Así que, cuando por fin le invitaron a una fiesta, no dudó en acudir escapando de su residencia. Ahí en la fiesta es donde le pasó algo. El padrino de la señora Tere anduvo averiguando después. Preguntó a los compañeros, a los maestros, a la encargada de la casa. Así supieron algo de lo que le pasó. Era la fiesta de graduación de una generación mayor. Lo normal, chicos escuchando música, bailando, tomando. Alguien había conseguido prestado una casa abandonada en el centro, sin luz, sin muebles, bastante tétrica. Se hicieron con lámparas, velas, un tocadiscos de manivela y listo. Esto les pareció muy divertido, especialmente porque serían solamente jóvenes. Ningún maestro o padre de familia acudiría. Ya anoche, alguien apareció con una tabla ouija y todos, animados por el alcohol, decidieron jugar. Se dice que Mari no se estaba divirtiendo. No bebía y se aterró al ver aquello, pero dado que todos pasarían ahí la noche y ni siquiera sabía cómo volver a su casa, tuvo que resignarse y formar parte del juego, al menos como espectadora. Unos dijeron que el chico de la ouija la movía para asustar a la gente, otros que era real.
pero todos concuerdan en que durante el juego se escucharon lamentos y golpes en el piso superior, donde supuestamente no había nadie porque la escalera estaba en tan mal estado que no podía usarse. Se armó un escándalo. Varios chicos corrieron asustados y salieron de la casa. Otros más se encerraron en un cuarto. María estaba con ellos. El padrino dio con un par de chicas que estuvieron en aquel cuarto con Mari. Le dijeron que ella estaba rezando y llorando con los ojos cerrados. Luego pareció quedarse dormida en un rincón. Cuando los lamentos aumentaron, todos decidieron irse, así que fueron a despertarla, pero ella no respondió. La abandonaron ahí, en una habitación oscura. Juran que estaba sola, que nadie más se encontraba en la casa. La mañana siguiente, el dueño de la vitrola fue a recogerla y encontró a María junto a la puerta de entrada, con el cabello blanco, el rostro rasguñado, las manos ensangrentadas. Se había arrancado las uñas arañando la puerta, pero esta estaba abierta. No tenía llave. Inmediatamente se llamó a una ambulancia y se le dio atención. Cuando María despertó, comenzó a gritar, histérica. Se cubría los ojos. Lloraba y pedía que los alejaran, que la ayudaran, que no los dejaran llevársela. En el hospital la tenían sedada porque solo al abrir los ojos se ponía muy mal. Mi padrino la sacó de ahí a punta de pistola porque querían mandarla al manicomio de la Castañeda. Aseguraban que estaba loca. Y quizás sí, pero sus papás no quisieron que la encerraran. Mari dejó de abrir los ojos y de hablar. Con los meses pudo platicar un poco con su madre, para rogarle que quitara todos los espejos de la casa, y luego los vidrios. Terminaron por quitar de su habitación todo aquello que reflejara algo: plástico, madera, piso, metal. Hasta tomar agua o algún líquido debía ser siempre con los ojos cerrados. Incluso ver a los ojos de otra persona hacía que entrara en crisis, así que simplemente dejó de hacerlo. ¿Qué veía o qué ven los reflejos? ¿Por qué eso? ¿Por qué llegar a tanto? No entiendo. Le preguntó el señor Martínez a su esposa. Nadie entiende. Solo podemos imaginar lo que pasa, lo que ve. Mi madrina cree que puede ver demonios. Mi padrino, que en paz descanse, creía que alguien abusó de ella y que todo era trauma por lo sufrido, dijo la señora Tere. Bueno, ¿y los doctores? ¿Nunca la llevaron o qué? Sí, claro, pero eventualmente dejaron de hacerlo. Vieron a muchos especialistas, pero las medicinas no funcionaron y dado que varios de ellos querían internarla, simplemente dejaron de verlos y fueron acondicionando su cuarto y su vida para que María estuviera en paz. Yo escuchaba aterrada, imaginando qué cosas tan horribles podía ver aquella mujer en los espejos. Comencé a llorar y los señores Martínez se quedaron en silencio. ¿Tienes una pesadilla?, preguntó la señora Tere. Sí. Mentí para que no supieran que había escuchado todo. Desde ese momento comencé a sentir miedo de los espejos, de cualquier reflejo que veía, incluso por el rabillo del ojo, y comencé a tapar con una colcha el enorme espejo que había frente a mi cama. Así pasé muchos años. Hoy todavía me da terror ver reflejos en la oscuridad, pero también me da una enorme tristeza pensar en aquella mujer que vivió un trauma tan grande que la condenó a vivir encerrada en sí misma. ¿Qué será de ella? Tenía casi la misma edad de mi madre. ¿Seguirá encerrada en aquel cuarto o finalmente su madre decidió enviarla a alguna institución? Pudieron al fin ayudarla. ¿Y qué cosas tan aterradoras podía observar en todo aquello que le devolviera un reflejo? Nunca lo sabré, pero el solo imaginarlo me pone los nervios de punta. Gracias por leerme. Bonita noche. Seguimos por aquí, qué bueno que nos sigues escuchando porque todavía hay historias esta noche, así que no te vayas a ir. Te queremos invitar a que formes parte de esta familia, a que seas parte de la comunidad Relatos de la Noche. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este espacio para que nunca te pierdas de un nuevo episodio. Y si quieres, también síguenos en nuestras redes sociales, que encontrarás en Facebook como Relatos de la Noche y en todas las demás como Twitter, Instagram y TikTok como RDLN Oficial.
Ojalá que te vuelvas parte de este proyecto. Pero por ahora, quieras o no, lo que sigue es sobrevivir a las siguientes historias. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Hola Uriel, soy fan desde hace tiempo de tus relatos y esto que te voy a contar ocurrió hace 15 años, cuando yo tenía 12. En aquel entonces mis papás no tenían una relación, digamos, muy amigable. El padre de mi papá, al que no me gusta llamarle abuelo, nunca nos quiso realmente. Siempre aconsejaba a mi papá para que fuera duro con mi madre y mis hermanos, como si les gustara que nos tratara mal. Un día al señor se le complicó la diabetes y tuvieron que hospitalizarlo. Mi papá lo quería demasiado. Su padre era todo para él y siempre estuvo a su lado hasta los últimos días. Para ser completamente honesta, como nunca convivimos siquiera, mis hermanos y yo nos sentíamos mal, pero por el dolor de mi papá. Eso sí lo respetábamos mucho. Una mañana mi padre habló a la casa desde el hospital. Nos dijo que su papá estaba desahuciado, que le habían amputado las piernas por la gangrena, que fuéramos pronto porque nos quería pedir perdón. Ninguno de nosotros quería ir. Nos daba miedo visitarlo y ver su cara de maldad, porque siempre con nosotros tuvo una mirada de malo, de verdad. Nos resistíamos, pero cuando por fin decidimos hacerlo, estuvimos de acuerdo en que solo era por mi papá, no por el señor. Pero llegamos tarde. Ya había muerto. Yo ya no entré a la habitación ni volví a verlo hasta aquel día en que mi papá me hizo hacer algo terrible, aunque con las mejores intenciones. Llegó el día del velorio y tuvimos que ir. Mi hermana y yo no nos acercábamos al ataúd. Nos daba miedo ver el cuerpo y no sentíamos ninguna necesidad de despedirnos de él. Después llegó el momento del entierro, y dos de mis hermanos y yo estábamos justo al lado de mi papá, sin dejarlo ni un solo momento. Mi papá me dijo: ven, antes de que se vaya tu abuelo. Me llevó al ataúd y lo abrió. Dile que lo perdones, me pidió. Yo no quería, tenía mucho miedo, pero al ver los ojos de mi papá casi me sentí obligada. Díselo despacio, al oído, me dijo como si lo hiciera menos tétrico. Te perdono, le susurré a aquel cuerpo. Ese mismo día me dolió mucho la cabeza, no aguantaba, y después fueron pasando los días y recuerdo que mi mamá hasta le prendió una vela al señor. Mi papá llegó muy enojado del trabajo y aventó la vela, y entre groserías dijo que no pusiéramos nada. Mi mamá comenzó a rezar mientras levantaba lo que mi papá había tirado. Esa noche pasó algo que recuerdo con terror absoluto. Nos pasó a mi hermana y a mí. Ella y yo compartíamos habitación. Era hora de dormir y todos nos fuimos a acostar. Apagamos las luces. Todo estaba en silencio. Sentí cómo se hundía el colchón, como si alguien se sentara en la esquina de la cama. Tuve mucho miedo en ese momento, tanto que no me podía mover. Solo abrí los ojos y vi a mi hermana que me miraba con sus ojos llenos de horror desde su cama, como nunca los había visto. Empezamos a rezar. Era lo único que podíamos hacer. Ninguna volteaba hacia esa esquina de la cama. Escuché una respiración muy cerca de mi cara, y en cuanto pude sentirla, corrí a la cama de mi hermana. Volvimos a escuchar esa respiración y rezamos. Rezamos apretando los ojos, aunque eso se escuchaba cada vez más y más cerca. De pronto no soporté más. Abrí los ojos y de un brinco me levanté para prender la luz. Mi hermana se levantó conmigo. Al encenderla, vimos que ahí estaba aquel señor, parado con la vela encendida, la que mi madre había prendido, la que mi padre había tirado. Las dos gritamos y mi mamá corrió para ver qué teníamos. Le dijimos llorando que ahí estaba en el cuarto el papá de mi papá, que ahí estaba con una mirada aún más malévola que en vida. Mi mamá nos abrazó y se quedó a dormir con nosotras. Aunque no vio nada, nos creyó.
Al día siguiente llevó a un padre a bendecir la casa y más tarde se acercó con una conocida que sabía mucho de estas cosas. Ella fue a hacer una limpia y ahí le conté lo que ocurrió antes del entierro. Ella dijo que cuando mi papá abrió la caja del ataúd, lo había dejado salir, que aquel señor quería pegarse a un alma buena para salvarse del infierno. Prendió un anafre ahí en el cuarto y de la nada salió una llama altísima y mucho humo que por poco y quemaban mi habitación. Hasta la señora se sorprendió. Nos dijo que esa alma necesitaría mucha oración porque estaba muy cerca de ese lugar, del infierno. Mi mamá rezó por aquel hombre religiosamente todas las noches por mucho tiempo y desde ese día no volvimos a vivir nada extraño.